Amén, bendiciones a cada uno el que va a ver este mensaje, ¿verdad? Traigo una palabra del Señor en Hebreos 13:1, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que sea cada uno, ¿verdad? Ay, no estoy oyendo, ¿no? En el nombre de Jesús, bendiciones, bendiciones a las familias, ¿verdad? Los matrimonios. Traigo una palabra donde dice deberes cristianos, que habla en Hebreos 13. Habla de los deberes de nosotros, los cristianos, ¿verdad? Lo que los hacemos decir que somos cristianos. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sea nuestro Padre bendiciéndolos ahí donde quiera que se encuentre cada uno, el que va a ver el live en este momento, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y la palabra del nombre dice así del Señor. Dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, o sea, no, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Dice que no los olvidemos de la hospitalidad, de albergar personas, de ayudar a necesitados, porque dice que aún nosotros a veces podemos andar en la calle, hasta en la casa, así como Abraham. Dice la palabra del Señor que Abraham sin saber hospedó ángeles. Dice ¿y qué tal si él hubiera sido una persona que no hubiera sido con el pobre, con el necesitado? Entonces, yo leí esa palabra de Abraham, ¿verdad? Cuando llegaron los 3 ángeles, cuando le dieron la palabra a Sara, que iba a quedar embarazada. Y la palabra del Señor dice que ellos eran ángeles, y eran 3. Y él mandó a Sara a hacer comida, se movieron a atenderlos bien a los ángeles. Entonces, nosotros debemos hacer esto también, lo mismo, imitar todo lo que está aquí en la palabra del Señor. Vemos uno en la calle, no lo despreciemos, porque aún el Señor los prueba el corazón ahí. No sabemos si es un ángel que anda ahí y anda todo sucio y le podemos tener asco y dar la vuelta. Esto pasó, yo miro un testimonio en Honduras. Hubieron 2 mujeres que iban pasando, miraron a un hombre pidiendo un mendigo y lo vieron tirado y pasaron de lado, más bien se rieron de él. Dan el testimonio a ellas. Cuando voltearon a ver, no estaba, era un ángel. Ahí Dios le estaba probando el corazón. Y es así como lo llama el Señor a nosotros. También a los deberes cristianos. Si alguien no tiene dónde vivir una vivienda y podemos darle, hay que darle, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que eso es lo que le está enseñando. Por eso dice el amor nace del corazón. De aquel amor, cuando le tenemos amor a Jesús, cuando amamos al Señor, es cuando vamos a hacer las obras. Dice en el 3, acordaos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos, y de los maltratados. Dice que nos acordemos de los presos como que si nosotros mismos estuviéramos presos. Y es lo que debemos hacer nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra aquí? Sentir el dolor. Pero que hay personas que dicen, yo no siento nada, pero es porque no hemos muerto a la carne. Cuando vivimos en la carne no vamos a sentir el dolor ajeno, no lo vamos a sentir en ningún momento. Es cuando venimos al Señor y morimos en Él. Y es ahí cuando ya hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Entonces ahí cuando vamos a sentir el dolor de la otra persona, ¿verdad? Si no, no vamos a sentir nada. Dice el 4. Dice, ¿cómo? Que también, dice, vosotros mismos estáis en el cuerpo. No lo había leído todo, el 3. Como si nosotros mismos estuviéramos en el cuerpo de esa persona. O sea, es ahí cuando nosotros venimos a adoración y adoramos al Señor con llanto y lloro por aquella persona. Es así que Dios nos ve, si en verdad hemos nacido de nuevo. Ahí donde Dios los prueba a nosotros. Como si nosotros viviéramos en ese cuerpo, si fuéramos nosotros que estuviéramos encerrados ahí, así. Dice el 4, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla,
pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es el 4, está hablando del matrimonio. Sin mancilla, dice. El matrimonio. El matrimonio es algo muy... En la Biblia habla mucho del matrimonio. Cuando habla Pablo de que ya no seamos niños de leche, tiene que ver eso con la madurez de nosotros. Nosotros a veces los casamos y no somos personas maduras. Y es por eso ahí que hay tantos niños sin padre o sin madre. Porque los casamos y todavía no somos personas maduras, también estamos inmaduros en los pensamientos. Y otra cosa que lo va mal también, que cuando el hombre no es hombre maduro y todavía no tiene bien, y dice, me voy a casar, tiene su novia, pero ¿dónde la llevan? De la madre. Y por eso que dice en otro versículo, dejad a padre y a madre. O sea, eso quiere decir que no vivamos con los padres. Y si vivimos por alguna casualidad, pero tenemos que buscar cómo irlo rápido. Porque muchas mujeres y muchos matrimonios se han destruido por eso. Porque viene la suegra y mete mano ahí. Y es por eso dice, dejad a padre y a madre. Y nosotros, las parejas, tenemos que ser uno solo. Unirlos en todo. El problema de él sea el mío y el mío sea el de él. Es igual. Así, cada quien. Y cuando hay discusiones también todo el mundo quiere ganar la mujer o quiere ganar el hombre, por eso no paren, son las discusiones. Y si no tenemos al Señor Jesús, van a seguir habiendo matrimonios, porque cuando venimos a Dios entendemos, ¿verdad? Porque pasamos por eso. Yo pasé por eso, soy mujer. Queremos ganar cuando discutimos, que yo, tú, y así lo llevamos por encuentro a los niños, y los niños lloran. Se encierran en los cuartos y ahí viene la depresión de los niños. Y después decimos, ¿por qué el niño está deprimido? Y nos damos cuenta que nosotros mismos provocamos esa situación. Entonces nosotros tenemos que madurar, como dice Pablo, madurar en el carácter, porque es que si somos maduros, personas maduros también, cuando venimos al Evangelio Jesús, vamos a ser personas maduras también. No vamos a ser personas como niños de leche, que si nos enseñan las escrituras, vamos a dar el lugar, somos personas maduras, de aprender. Pero si no somos personas maduras, es ahí donde vamos a dar la vuelta y vamos a dar de iglesia en iglesia y nunca vamos a llegar a nada, porque no lo vamos a estabilizar en un solo lugar, ¿verdad? Porque primero ya sabe que le pide a Dios una persona que lo guíe a uno. No podemos andar por la vida de iglesia en iglesia y sin dirección de Dios, porque ese es el problema, que no llegamos a nada. Siempre estamos estancados espiritualmente, lo estancamos. Y entonces muchos matrimonios, ¿verdad? Esto es muy profundo, lo del matrimonio. Tiene que ver en el desorden también. Cuando una mujer es desordenada y el hombre es ordenado, y por ahí vienen los problemas, ya están los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar los dos, la pareja, qué es lo que no le gusta a uno del otro, qué es lo que no le gusta de la comida y del aseo también. El aseo es muy importante. Y así hay muchas destrucciones, muchos niños abandonados por el matrimonio. El matrimonio es muy profundo, si se pone a hablar de eso uno, lo lleva toda la tarde, ¿verdad? Porque es muy profundo lo del matrimonio. A veces vienen pleitos por los familiares, porque es dejada padre y hermanos también. Porque los hermanos también a veces infiltran, y no solo hermanos, a ver la familia del esposo que le dice cosas porque quieren separar a la familia. Entonces, para no llegar hasta eso, tenemos que hincarlo al Señor y no buscar problemas, no seguir el pleito, ¿verdad? Porque el Señor se encarga de eso, pero tenemos que arrodillarlos en adoración al Señor, buscarlo a Él. Y cuando lo buscamos al Señor nosotros, en adoración, Él hace el trabajo por nosotros, el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Y nosotros vamos apartando y cambiando. Si nosotros de mujeres venimos y cambiamos primero, buscamos al Señor, nosotros cambiamos, luego el esposo cambia. Pero si nosotros queremos cambiar al otro, a la fuerza de nosotros, no. Como Él me quiera cambiar a mí, no. Porque yo le decía, yo soy como yo soy. Y así el hombre pues es lo mismo, yo soy como yo soy y nadie me cambia, pero Dios sí lo cambia a uno. Tenemos a Dios, que Dios sí lo cambia. Si venimos a estos problemas y los ponemos delante de Dios y venimos a adorar al Padre, Él sí los cambia, poco a poco los cambia el Señor. Pero si somos personas que entregamos nuestra vida al Señor totalmente, porque somos personas que vivimos una vida media, vamos a seguir discutiendo con el esposo y el esposo con la esposa, y vamos a seguir gritándole a nuestros hijos, y vamos a seguir descuidando a nuestros hijos, no dándoles amor. Y entonces siempre van a ser separaciones también, ¿verdad?
Y eso los enseña mucho. Dice el 5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricias. ¿Qué quiere decir sin avaricia? No tenemos que tener avaricia en nuestro corazón más si conocemos del Señor y debemos de la palabra. Porque si tenemos avaricia en nuestros corazones, van a haber problemas también. No tiene que haber avaricia en ninguno de los dos, ¿verdad? De las parejas. Cuando venimos al Señor, si tenemos todo eso, Dios los quita todo eso, los cambia. Ya vivimos por fe. Porque sabemos que Dios provee todo. Aquí en la tierra dice Él que Él quiere que nosotros vivamos bien, en un versículo, que tengamos todo. Que por eso di que confiemos en Él, que Él nos da todo a nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a vivir en avaricia? Que fulano tiene y yo quiero, y esmerarlos a trabajar más, pero los descuidamos de la obra del Señor, que es lo más importante, que aquí va a decir en la palabra del Señor. Lo voy a leer hasta la mitad del 13, porque es mucho, y lo estudio mucho, es muy largo. Dice sin avaricia, dice, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está la palabra. Dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Tenemos a un Dios poderoso, sabemos que Él provee todo. ¿Por qué tenemos que vivir en avaricia, deseando las cosas? No tenemos que desear todo, porque si deseamos todo en nuestro corazón, entonces no hemos nacido de nuevo. Seguimos viviendo en la carne, deseando aquello, deseando tener esto, deseando tener lo otro. No, son cosas materiales que si tenemos al Señor, dice, Él los provee todo. Pero tenemos que vivir en fe. El Señor es fiel cuando trabajamos en la obra del Señor y dejamos todo. Hay personas que han dejado todo y trabajan en la obra del Señor, ¿verdad? No es que no van a trabajar, pero se dedican a la obra del Señor, a hacer la obra del Señor, y el Señor no los desampara. Tienen todo. Pero que el Señor quiere que los enfoquemos en su palabra del Señor, de Él. Y dice en el 6, manera, dice, no te desamparé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahí está. No temeré lo que el hombre me pueda hacer, porque estoy confiado viviendo, como dice el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Los librará de todos los problemas, los librará del enemigo, los librará de la peste, los librará de la pobreza, de todo. Este versículo quiere decir mucho, es muy grande el versículo. Aquí dice, ¿qué podemos temer que los haga el hombre? Nada, nada. Dice el 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Dice que acordémonos de nuestros pastores, dice. Acordémonos de lo que ellos hicieron con nosotros, de lo que ellos nos transmitieron a nosotros. O sea que Dios demanda que nosotros ayudemos a nuestros pastores. Entonces dice, considerar cuál haya sido su resultado. Que hay que considerar cómo él camina, cómo él caminó. Porque tampoco no vamos a seguir cualquier pastor, porque tenemos que abrir los ojos espirituales. No podemos andar siguiendo a cualquier persona. Tenemos que considerar cuál fue la fe de él, qué los transmitió él, qué es lo que miramos en él. No dejarlo llevar por cualquier cosa, por cualquiera que dice esto y lo otro, y en su casa si se va a ver, tal vez no es un pastor de adoración, ¿verdad? Pero pastor es pastor, se llama de fe, que construya un pueblo, que no destruya un pueblo, porque si está destruyendo el pueblo, entonces nada está haciendo. Entonces todo eso tenemos que ver nosotros, no solo por seguir a cualquiera, y tenemos que bendecirlo, dice la palabra, bendecirlo, imitar la fe de ellos. Dice el 8, Jesucristo es el camino, ayer, hoy y por los siglos. Él es el camino, la verdad y la vida. Dice otro versículo, nadie viene al Padre si no es por Él, ¿verdad? Dice el 9, no os dejaréis llevar de doctrinas ni diversas
y extrañas, por buena cosa es, afirma el corazón con la gracia. Dice que no tenemos que dejarlo llevar por cualquier doctrina. He ahí que a mí me ha dicho mi pastora, cuando te inviten, me dice, a predicar a algún lugar, me dice, consulta conmigo primero, porque no todas las iglesias que se dicen que aman al Señor, no, que ahí está Dios, no, me dice, tenemos que orar, tienes que consultar conmigo, tenemos que orar primero, me dice, y así, lo que Dios diga, se va a hacer, si no, no, porque hay iglesias que dicen que alaban al Señor, pero por eso tenemos que pedirle al Señor discernimiento dónde vamos a ir, porque de salir bendecido y de aprender la palabra, podemos salir fatal y no vamos a llegar a nada, vamos a poder salir maldecidos más bien. Ajá, y entonces tenemos que tener gran cuidado. No cualquier doctrina podemos andar escuchando, que los vengan a enseñar cualquier cosa, doctrina de hombres, a veces meten doctrinas a veces en la iglesia que no están en la palabra del Señor, pero son siguiendo doctrinas de hombres. Dice el 10, tenemos un altar de cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es afirmar el corazón con la gracia de con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Los que sirven al tabernáculo está diciendo que tienen derecho de comer, de alimentación. O sea, nosotros podemos decir, pero nosotros perdemos y no tenemos dinero. No, Dios está viendo todo. Si estamos ayudando a la persona correcta, si lo estamos bendiciendo, Dios abrirá los cielos. Tal vez ahorita no estamos viendo nada, pero nosotros damos, si ayudamos. Pero si dice el Señor que el que al pobre le presta, a Dios le da. Entonces, pero es que caminamos por fe caminamos. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el tabernáculo por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Aquí está hablando del tiempo que no había venido Jesús, que los sacerdotes hacían sacrificio, degollaban, quemaban los animales por el pecado del pueblo, por el pecado de nosotros, de Israel. Pero cuando Jesús vino, dice que Él hizo pacto con el pueblo de Israel, con nosotros. Ya no necesitaron los sumos sacerdotes volver a hacer sacrificio, porque eso duraba un año, ellos lo hacían cada año. Cada quien que llevaba sus ovejas, las ovejas, dice la palabra de Dios, que eran chequeadas por 3 años, que no tenían que tener ningún daño, tenían que estar perfectas. Y los sacerdotes que estaban en el templo quemando los incensio para los pecados nuestros, tenían que ser personas de ayuno y de adoración, no era cualquier persona pecadora que iba a estar ahí. De eso está hablando del tabernáculo, de los inciensos. Dice el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Dice que después, por lo cual también Jesús padeció, Él dio su sangre, eso fue después, cuando Jesús ya vino y murió, Él hizo un pacto con su pueblo, Él dio su sangre por nosotros. Ya no es necesario andar haciendo sacrificios de otra clase, no, tenemos a Jesús, que Él es el dueño de nosotros, del pueblo. Si caminamos con Él, veremos la luz desde aquí de la tierra, porque Dios nos dará todo. Dice que Él oye, dice que Él, el que recibe como hijo, Él da testimonio de su hijo, no nosotros, Él da testimonio. Y claro, algunos aquí pueden decir, bajo la no es tal, pero siempre hay personas que hablan, entonces es Dios el que da testimonio de nosotros, el que es hijo, verdaderamente hijo. Dice el 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aquí no tenemos una ciudad permanente, buscamos la porvenir. Si vivimos aquí, en esta vida, tenemos que dedicarlo más a la espiritual, alimentar más la espiritual y ayudar al necesitado, porque nosotros no podemos afanarlos en lo material, tenemos que trabajar, eso sí,
Pero lo más importante, está hablando aquí, no tenemos la ciudad aquí. ¿Por qué dice así, no tenemos la ciudad aquí? Porque nosotros aquí dice la palabra de Dios que somos peregrinos. Somos peregrinos, hasta una alabanza y somos peregrinos aquí. Mi lugar lejano está, mi hogar lejano está. Está hablando del reino de los cielos. Porque nosotros aquí venimos de pasada. Dice la palabra del Señor en otro versículo que cuando nosotros morimos es cuando empieza realmente la vida de nosotros. Es cuando comienza la vida. O sea, es más importante cuando nosotros morimos porque nosotros venimos del reino de los cielos. Con un propósito, y el que no entiende, pues ya no entendió. Le hablaron de la palabra del Señor, no entendió, quiere servirle al diablo. Pero hay gente que dice, no, pero es que a mí me da sueño. Pero cuando vamos antes que íbamos a una fiesta, ir a bailar, nos daba sueño. Pero ¿por qué? Al diablo sí le queremos servir 100% y a Dios no. Tenemos que servirle al Señor 100%. Si hacemos vigilia, que tenemos que hacerlo con amor y no sentir, ay, con qué agonía. No, porque es para el Rey que estamos haciendo todo esto. No podemos decir, no, que lo fatigamos, de que... Pero antes yo me acuerdo cuando yo iba a una fiesta navideña, yo amanecía bailando ahí. Y entonces, ¿y por qué aquí no voy a amanecer yo adorando al Padre? Adorando al Rey, que Él es el único Dios, que por Él viene la sanidad de nosotros, viene la sanidad de nuestros hijos. Podemos tener hijos con depresión, pero ¿quién nos levanta a los hijos? Nuestro Señor Jesucristo. En una casa hay que poner alabanza, ya no música, tener alabanza. Porque nosotros, no solo nosotros los edificamos, también los vecinos también. Por medio de alabanza, en un hogar se levantan personas de adoración, hasta los de alrededor alcanzan. Pero es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, en decir frutos de labios que confesan su nombre. Tenemos que dar alabanza al Señor, tenemos que el Señor vea frutos en nosotros, que abramos los cielos, porque por medio de la adoración se abren los cielos y vienen las bendiciones, vienen las sanidades, viene todo. Pero si nosotros no adoramos al Padre, no va a haber nada de esto, todo esto va a estar estancado. Podemos estar 10 años en una iglesia y nunca vamos a ver nada. ¿Por qué? Porque no tenemos adoración, porque no hay adoración. O sea, para levantarlos a adorar al Señor los da sueño, ahí sí, los da sueño. Pero para ir a trabajar los podemos ir a las 3 y ahí no hay sueño. Hay que levantarse temprano, para el Señor es cuando nacemos de nuevo, que nace aquel amor. No hay sueño, no hay nada, no hay pereza, porque lo hacemos con todo el amor. Dice el 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque es tal vez sacrificio de agradar, que agrada, sacrificio se agrada a Dios. Dice que, y es hacer bien de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De los sacrificios que nosotros hacemos aquí en la tierra, Dios se agrada. Y dice que es mutuamente, no solo. Tiene que haber unidad, si es en la familia, en la pareja, si es en la iglesia tiene que haber unidad entre los hermanos, porque si lo dedicamos a andar viendo cómo anda el cabello, fulano es tal, o andar viendo esto, pero tenemos que poner la mirada en el Señor. Cuando vayamos al templo, que nuestra mirada esté en Dios, esté en la adoración, para que hagan cambios. Porque yo veo a veces, hasta a veces en las reuniones, que hay cosas que yo las cambiaría. Si yo hiciera reuniones, las cambiaría. Como por ejemplo, ir a dar privilegios a un hogar. No, al hogar se tiene que ir para mí. Para mí es adorar al Señor en alabanza y adoración, y adorar para que en ese lugar haya un cambio. En las familias haya un cambio. Los que lleguen, los amigos, haya un cambio. Porque es que en la adoración está el poder de Dios. Ahí está el poder. Las familias que no tienen adoración, la mujer que no tiene adoración, el hombre que no tiene adoración a Dios, no va a haber cambios, va a seguir lo mismo. Entonces tenemos que cambiar ese sistema de pensar. Esa persona de que porque yo voy a la iglesia ya hay un cambio, porque que yo me congrego hay un cambio. No es solo por congregarse, hay que doblar rodillas,
que se note en la rodilla que hemos nacido de nuevo. Dice el 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Dice que orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buenas conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Dice que orando, o sea, orando en todo tiempo, orando y confiando, caminaremos bien, todo cambiará, veremos el cambio. Yo he visto el cambio, yo he visto el cambio. Yo cuando llegué, yo era una persona amargada, era una persona que decía ya no, solo eran discusiones porque mi vida estaba muy mal. Y yo he visto mi cambio, ahora yo alegría, pongo alabanza, pero cuesta, el cambio cuesta en lágrimas. Hay que venir y decirle al Señor, cámbiame, entregarle todo el corazón, sácalo de mí todo, vacía, está vacía. Esta vacía está llena de cosas que no te agradan, Padre. Hasta ahí lo voy a leer. Esta vasija está llena, Padre, de cosas que no te agradan. Vacía esa vasija. Por eso dice ahí en la Biblia que el Señor los moldea como un vaso, como un jarro. Los tiene que deshacer y volverlos a armar como nuevo, porque así como venimos al Señor, no le servimos a Dios y no servimos para ver el cambio en otras familias. No lo vamos a hacer, porque si nosotros no vemos el cambio en nuestra familia, en nuestro hogar, mucho menos vamos a ver el cambio en otras personas. Vamos, podemos orar porque es personas, pero si todavía no tenemos cosas dentro que no hemos, Dios no nos ha vaciado, no le hemos dado la oportunidad de que nos vacíe. Eso tiene que haber un cambio, un nacimiento nuevo, como le dijo, ¿verdad? A Nicodemo, al Señor. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y él pensaba, ¿verdad? Él era una persona que estudiaba la palabra del Señor, pero no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Pero le dice el Señor, si sos el de la ley, no sé qué él era, si era un doctor de la ley. En Dios estudiaba, o sea que sabía la escritura. ¿Y cómo es que no sabes esto? Mucho menos entenderás las cosas del reino si no sabes eso. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darle nuestro corazón a Dios en adoración, y el Señor tiene que moldearlos y deshacerlos y volverlos de nuevo. Tenemos que dar la oportunidad que lo haga, porque es ahí donde nos vamos a nacer de nuevo, y es ahí donde vamos a salir de la esclavitud. Si no, vamos a seguir siendo esclavizadas, pensando que somos libres. Estamos yendo a un templo y seguimos yendo, no, que yo voy a la iglesia y no me pierdo culto. Pero si en la casa no hay descuido de la lectura, hay descuido de Dios, de todo, de la oración, de hacer las cosas bien cada día. Y si cometemos un error, Señor, ir al Señor, cámbiame, porque Dios es Dios, Él los cambia a nosotros. Dios no, nosotros no los, Él no los, como dicen, no los critica, no los elimina, como hay gente que tal vez puede decir, ay, este pecó, hay que tirarlo afuera, este no vale nada. No, Dios restaura los corazones. Si usted peca, Dios lo levanta, Dios lo cambia, Dios lo transforma. El hombre es el que juzga, Dios no juzga. Ya puede usted fallar, que diga, no, mi matrimonio, que no sé qué, no. Si tiene en la iglesia, hay personas con sabiduría, porque el que da la sabiduría y entendimiento es el Padre. Si tenemos sabiduría y entendimiento, Dios los va a sacar de eso. Y Él va a cambiar a esta alma. Y es por eso que dice ahí que ayudemos. Si está preso, sintámoslo como estamos presos. Si miramos que aquel hermano cayó, no lo juzguemos, levantémosle, echémosle la mano, oremos por él, ayunemos por él y hablemosle de Dios. No lo desechemos, porque un día yo tuve un ejemplo así, una hermana de por años, que tiene no sé cuántos años, 20 y algo, ¿verdad? Dios que me perdone, y no estoy mintiendo. Había alguien que se había caído de la gracia, la saludó, ni lo volteó ni a ver, porque el hombre no andaba bien tomado, pero andaba un poco, ¿verdad? Pero ella sabía que él se había caído de la gracia. ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el amor que habla la Biblia? Que tenemos que tener amor. Entonces, esta persona piensa que son salvas. Yo no sé quién para juzgar, pero es que la Biblia dice en Hebreos 11, lo que yo estudié el otro día, dice en Hebreos 11:4, dice que
que Abel dio ofrenda, Caín dio ofrenda, pero ahí dice que Dios dio testimonio de Abel. Ahí no menciona a Caín, que dio testimonio de Caín. ¿Por qué? Porque Caín no era hijo de Dios. Dios sabía la maldad, lo que él pensaba. A Caín lo que pensaba quizás comprar a Dios, porque los planes de Dios eran asesinar a Abel. Y él pensaba que a Dios lo podía engañar. Así nosotros podemos dar las ofrendas que demos, pero si nuestro corazón está negro, aquella ofrenda es como que no estemos dando nada. Pero si nosotros tenemos un corazón limpio y con amor y damos la ofrenda, claro que Dios la va a recibir inmediatamente. El Señor va a saber y Él va a estar con nosotros. Así Él va a dar testimonio de nosotros que somos hijos. Y a la hora que le clamemos por cualquier cosa que tengamos, el Señor va a estar ahí. Y en todo va a estar ahí. Mientras, y le podemos clamar, dice en Isaías 1 en adelante, le podemos clamar al Padre, dice Isaías, aunque, dice, aumentemos las oraciones, aunque subamos las manos, Dios no oirá desde el cielo. Él no los oirá. Nos podemos pelar la rodilla, no los va a oír Dios. Porque estamos haciendo acciones malas, incorrectas. Tenemos un corazón todavía dañado, que no hay amor en nuestros corazones. ¿Qué tenía que hacer esta persona? Con amabilidad, hola, saludarlo. Solo era que le iba a saludar. Yo creo que si no le contestó, mucho menos lo ve tirado con hambre, no le va a dar un plato de comida, no se lo va a dar. Y por todo este tipo de cosas que hay en las iglesias, ves, la gente se sale de la iglesia y se va, y mucha gente está perdiendo. Pero se pierden porque quieren, porque en la casa le pueden pedir a Dios, leer la escritura y decirle, mi Padre, dame una persona que me guíe espiritualmente, dámela, y pedírsela de corazón. Dios lo va a dar, Dios lo da la guía. Él empieza con sueño a dar con la persona aquella. Y es que si caminamos con visión, tampoco sabemos cuando Dios lo está hablando, sabemos cuando viene de parte de Dios aquello. Y si no es de parte de Dios, nosotros lo sabemos también. Entonces es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y esta es mi palabra de este día, ¿verdad? Yo traigo otra palabra en el mismo, Hebreos 13, porque no lo he terminado. Traigo otra palabra otro día, ¿verdad? Que en el nombre de Jesús, que sea el Señor dándonos vida y sabiduría. Si caminamos con sabiduría y visión, no vamos a tropezar, no vamos a chocar en nada. Vamos a seguir, no seamos como Saúl, que Saúl se perdió siendo hijo de Dios, se descarrió, perdió la visión. ¿Y qué hizo como padre de David? Perseguir a David por celos, porque pensaba que él iba a quitar el trono. Entonces no debemos de caer en eso. Esto es para los pastores, o para los guías, para los líderes, ¿verdad? Que no, hay que ayudar al que va llegando, hay que ayudarlo, hay que darle amor, hay que orar por esas almas, orar y ayunar por esas almas. Que esa persona anda mal, nosotros no somos quienes para juzgarlo, porque Dios no lo ha mandado a eso, a juzgarlos, ha mandado a orar y ayunar por ellos y ayudarlos a sentir aquel dolor que ellos sienten, sentirlo nosotros cuando oramos y lloramos y salen lágrimas, es porque hemos nacido de nuevo, porque sentimos amor por las almas, que no queremos, ¿verdad? Que alma se pierda, porque qué triste es morir, ir de este mundo y que la persona piensa que solo murió. No, la persona no solo murió, la persona cuando dejó de respirar, es ahí donde empieza su vida, es ahí donde empieza su espíritu, sale, dice la Biblia que el espíritu sale y va a Dios, y Dios lo recibe porque Él lo dio, dice. Y si no le adoramos al Señor y no hacemos las cosas bien, ¿para dónde va este espíritu? Queda en la oscuridad, en el abandono. Porque dice también en Hebreo que la salvación se puede perder. Es por esto, la salvación se puede perder, aún pensando que adoramos a Dios, que tenemos al Padre. No, la salvación se puede perder, aún leyendo la Biblia, aún creyendo que estamos en la iglesia. Estamos ciegos, podemos estar atados y no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? Entonces por eso que luchamos nosotros, porque nuestra alma sea salva. No solo nosotros, de nosotros dependen las generaciones de nosotros, y no solo las generaciones de nosotros, los que oyen, que nosotros predicamos la palabra, a los que le hablamos la palabra, depende de Dios, de nosotros, las oraciones, que por medio de las oraciones que Dios abre los cielos y Dios restaura, porque es el Espíritu Santo, tampoco es a la mala regañando a la gente, no, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros ayunar y orar y hablar a las almas, y el que hace la obra es el Espíritu Santo de Dios.
Por eso es necesario estarles hablando, para que la palabra vaya entrando en ellos, cada día, ¿verdad? En el nombre del Señor, y esta es mi palabra, y lo pueden ver, no sé si el video queda grabado ahí, pero lo pueden ver, ¿verdad? En el nombre del Señor, que Dios me los bendiga a cada uno, que sea nuestro Padre Celestial, poniendo su mano y entrando ahí, ¿verdad? En cada matrimonio, en cada hogar, y que sea el Señor restaurando los corazones. Y si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, sea sano en el nombre de Jesús. Y si hay con depresiones, también levántese en adoración, que Dios los sana. Levante las manos al cielo y adore al Padre. Adoremos al Señor. El Señor sana y entra ahí en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús, cada hogar donde vayan a ver esta palabra, que sea Dios restaurando la vida, restaurando los matrimonios. Si está en borde de que quiere divorciar, no lo haga. Ore más bien por su esposa, ore por su esposo, restaure su familia. Cambiemos. Tenemos que cambiar, Dios los cambia, entreguémosle la vida a Dios y Dios los cambia en adoración. Y es que no es que solo vamos a escuchar la prédica, no. Es que si no adoramos y no lo hacemos diario, no vamos a ver un cambio. Tiene que haber adoración, tiene que haber altar en un hogar. Tiene que haber altar en un hogar de adoración. Esto se llama de adoración. Y vamos a ver el cambio. Al principio podemos ir agotado, no vemos nada, pero oramos, pero no, sigamos orando, sigamos, porque las tinieblas los tienen atados y con la adoración las tinieblas tienen que retroceder las tinieblas y tenemos que levantar muros para que no puedan entrar y hacerlos nada a nosotros, ¿verdad? Aunque se levante, quien se levante, Dios peleará por nosotros. Él pelea por nosotros, ¿verdad? Y Él es el vencedor. Y el que tiene a Dios, lo tiene todo. Todo lo tiene. No hay nadie que lo pueda vencer. Ahí está la victoria, en tener a Jesús en nuestros corazones, ¿verdad? En el nombre de Jesús, bendiciones, ¿verdad? Bendiciones allá a mis primas, que las miré ahí, a mis primas, ¿verdad? Dios las bendiga. Y a los amigos también, Dios los bendiga, ¿verdad? En el nombre de Jesús, a cada uno, que Dios los bendiga y que sea el Señor reinando en cada hogar, ¿verdad? En el nombre del Señor. Bendiciones.